Hola, muy buenas noches a todos los televidentes del canal 6 de Visión Satélite Calivisión, que a esta hora nos acompañan con una emisión más de Personajes de Prestigio, cumpliéndoles la cita de todos los jueves con nuestros invitados prestigiosos. Recuerden que este programa lo hacemos todos los jueves desde las 8:30 en punto de la noche, solo aquí a través del canal 6 de Visión Satélite Calivisión. Hoy nos acompaña el abogado Ramiro Saavedra Tenorio. Él es especialista en propiedad horizontal, en todo tipo de seguros que lo que respecta con el tema de la propiedad horizontal, en responsabilidad civil y del Estado. Es docente universitario, también se desempeña como conciliador de la Cámara de Comercio de Cali y en este momento ocupa pues la presidencia del Instituto de Abogados de Propiedad Horizontal, la presidencia del Instituto de Derechos Seguros, miembro del Instituto de Responsabilidad Civil del Estado. Además, también tiene sus dotes como periodista porque escribe varios artículos para revistas tan importantes como Condominio y Mercado Asegurado, una revista argentina. Él también nos va a estar hablando temas importantes de varias asambleas que se van a desarrollar aquí en Cali respecto al tema de propiedad horizontal. Así que estén muy pendientes porque este tema nos concierne mucho a todos, aquellos que de pronto desconocen esto del tema de la propiedad horizontal. Aprovechemos después esta entrevista con el abogado Ramiro Saavedra Tenorio aquí en Personajes de Prestigio. Bienvenidos. Bueno, como dijo nuestra presentadora, para mí es una activación muy grande tener la oportunidad de tener aquí en el programa Personajes de Prestigio a un gran amigo, porque de verdad que hay unos 35 años aproximadamente que tenemos la oportunidad de conocernos y de pronto nos conocimos más que todo fue en el Club de Leones con el amigo Ramiro Saavedra Tenorio, nacido en Ginebra. El apellido pues es suficiente para el que es de Ginebra Valle. Bueno, la presentación que hizo la niña pues es suficiente, una persona muy reconocida aquí en la ciudad de Cali, además que me siento complacido tener un personaje de prestigio para esta noche. Mi doctor Ramiro, muchas gracias por acompañarme al programa Personajes de Prestigio. Gracias, Germán, porque para mí es un orgullo y un motivo de satisfacción que tú te hayas ocupado de invitarme a programa. No, pues para mí es maravilloso, hombre, porque hacía mucho tiempo que pronto había querido invitarlo, pero no se ha prestado la oportunidad. Bueno, como lo dijo Angélica en la presentación, el doctor Ramiro, pues nos dice que tiene un currículo que nos podemos hablar de todos los temas y todos los conocimientos, pues necesitaríamos muchas y muchas horas. Vamos a hablar un poquito hoy de propiedad horizontal, que creo que, hombre, es muy desconocido para muchas personas. Muchas personas, me imagino, cantidades bien en un edificio, pero no saben que tiene unos reglamentos no solamente para los que viven, sino también muchas cosas más que vamos a ampliar este tema con lo que nos va a comentar el doctor Ramírez. ¿Verdad, doctor? Yo creo que podríamos hablar un poco sobre esto. Esto de propiedad horizontal que es aquí como nuevo, usted lleva ya como 30 años estudiando profundamente este tema. ¿Por qué no le damos un poquito a los amables televidentes y lo hacemos más extensivo? Bueno, Germán, realmente la propiedad horizontal en Colombia jurídicamente se inició en el año 48 a raíz del 9 de abril. Ajá. El 9 de abril, pues lógicamente en Bogotá dejó muchas zonas destruidas y hubo que reconstruirla a pasos agigantados y uno de ellos fueron los edificios multifamiliares. Ellos a su vez requerían lógicamente de una organización y se creó bajo un decreto, decreto de estado de sitio, el cual fue la primera realización legal que tuvo una copropiedad. Entonces después, cuando se levantó el estado de sitio, nació la ley 182 de 1948, que fue la primera en mencionar la propiedad horizontal. Después vino la ley 16 de 1985, que fue una opción entre una y la otra para acomodarse de acuerdo a la conveniencia de la propiedad horizontal. Esas dos leyes fueron reglamentadas por un solo decreto que era el 365 de 1966. Posteriormente vino una ley de unidades cerradas que era la 428 del 98. Esa ley no tuvo realmente repercusión, no se alcanzó a reglamentar, tuvo muchas acciones de inconstitucionalidad y por ese motivo no alcanzó a desarrollar. Pero ya después, en el 2001, vino la ley 675, que fue la ley que en este momento está en aplicación. No obstante, de que hay muchas copropiedades que no se han adecuado a las nuevas normas, pues ya los rige la ley 675 en todo lo que las
normas que le sean contrarias a los reglamentos anteriores. Ya que prácticamente el 2001 es que cogió más fuerza la parte de propiedad horizontal. Correcto, sí, con la ley cogió más fuerza y tiene una cosa muy importante. La gente esperaba cuando la ley salió que fuera reglamentada, pero resulta que la ley misma decía que solamente había que reglamentar tres pequeñas cosas importantes, pero únicamente lo relativo a la idoneidad que debe tener el administrador para manejar la copropiedad, las fianzas que él tenía que indicar para que poder ocupar el cargo, y la tercera es la vigencia, la entrada en vigencia, que se podía prorrogar 6 meses más. Y efectivamente eso fue en el gobierno de Pastrana y se tocó los 6 meses de ampliación. Del resto de allá para acá no se han ocupado ninguno de los gobiernos posteriores en reglamentar la otra parte, que es necesario reglamentarla. Ahora bien, esa no reglamentación no quiere decir, como ha sucedido, que la mayoría de las copropiedades tomaron la ley como una cuestión de trámite. Salir del paso y entonces todo el mundo hacía reformas estatutarias, todo el mundo la hizo, y resulta que las copropiedades hoy en día están, es decir, tienen dentro de su reglamentación un bulto de anzuelos que no arregló la situación. ¿Eso por qué digo esto? Por la sencilla razón de que la ley era para adecuarla. Es decir, la reglamentación se hacía cada copropiedad en sus necesidades y en sus destinos y en sus ocupaciones de acuerdo a sus propias idiosincrasias. Doctor Ramiro, ¿por qué no le contamos a los amables cosas buenas y cosas malas? Porque pues, yo creo que ya hablamos aquí un poquito pues, de decretos, pues la gente a lo mejor no, ni sabemos qué, pero ¿por qué no hablamos de las cosas buenas de la copropiedad y después también cosas malas que tienen los Las reglamentos? cosas buenas de la propiedad, de la copropiedad, pues se puede decir que son todas. Ajá. Lo que pasa es que no se utilizan. Claro. Los derechos no se utilizan porque no se conoce de propiedad horizontal. En las copropiedades no se interesa, no por conocer sus propios reglamentos. Entonces, los reglamentos son una serie de derechos y obligaciones que deben conocerlo. Pero, desgraciadamente, ese desinterés, esa apatía, hace que se hagan a un lado las leyes para actuar, pero luego se hacen necesarias para corregir los errores en que se incurrió. Entonces de allí que eso altera la convivencia, porque la copropiedad es una forma de vida en espacio reducido. Exactamente. Y lógicamente, por ser una forma de vida en espacio reducido, pues los derechos que anteriormente se tenían holgadamente en otra forma de vivir, aquí se van a constreñir. La gente no acepta de buenas a primeras que eso esté constreñido, entonces tenemos problemas de la copropiedad de convivencia por ruidos, por olores, por olfato, contaminación del aire, por también utilización de mascotas. Toda esa serie de cosas hay que meterlas y armonizarlas. Para eso las copropiedades tienen la obligación de constituir un comité de convivencia. Pero muchas veces o no se constituye o no se tienen las manos adecuadas, porque ese comité de convivencia deben ser las personas conciliadoras de los problemas, buscar cómo se arreglan ellos para que estos no salgan a la esfera jurídica, o ya sea a la solución de conflictos por parte de los conciliadores, o para que no alcance a abordar también los jueces de paz, para ver normas de conducta, y también al mismo tiempo para que no se llegue a estrados judiciales, porque son procesos que son totalmente largos. Entonces, lo mejor, lo más apropiado es que los comités de convivencia funcionen adecuada y armónicamente en contribuir a solucionar los problemas para que ellos queden allí mismo. Segundo lugar, queden solucionados en la misma copropiedad. Segundo lugar, hay veces que también se cometen unos pequeños errores, y es que los señores jueces de paz son unas personas muy importantes, son necesarias, pero en copropiedad muchas veces los conflictos se resuelven con tránsito a cosa juzgada, y cuando se van a aplicar se vuelven inaplicables porque violan estatutos y normas. Entonces, como por jueces de paz no conocen de propiedad horizontal, entonces habría que obtener unos cursos o unos adiestramientos de los jueces de paz en ese sentido, o a su vez pues prescindir y recurrir directamente a los centros de conciliación, que son los más importantes para solucionar los conflictos. Casos muy frecuentes, doctor, ¿cuáles puede comentar aquí de pronto? Casos frecuentes que se utilizan en las copropiedades son los siguientes. En primer lugar, administradores no idóneos. Los administradores no idóneos entonces incurren en una serie de errores.
Yo creo que las asambleas deben pronunciarse en ese sentido, aunque no esté legalizado por el Estado, deben de exigir que haya un perfil para un administrador adecuado. Si no existe ese perfil, entonces muchas veces entran a administrar personas que no conocen, amas de casa, residentes allí mismo, y resulta que esa inexperiencia contribuye a que la administración en la parte de convivencia y en otras pues no sea la más adecuada. Entonces esto es muy importante que se tenga en cuenta. Segundo lugar, también las personas que forman parte del consejo pues muchas veces no resisten la tentación de administrar, coadministran y resulta que esa coadministración no están usurpando funciones del administrador, porque las funciones del administrador están taxativas en la ley y solamente a él le compete hacerlo. Pero muchas veces los consejos hacen eso y cuando ellos coadministran incurren subsumiendo para sí la responsabilidad presunta legal que tiene el administrador por errores o omisiones, que eso sí está en la ley. Entonces, eso es muy importante, es que sepa que el administrador es la persona más importante en una copropiedad, puesto que es su representante legal y es el encargado de preservar la copropiedad armónicamente en sus conductas, en sus formas de hacer. Precisamente aquí en Cali existe el Instituto de Propiedad Horizontal, que está compuesto por administradores, por arquitectos y demás, funciona en el Club Ejecutivo a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde. También existe el Instituto de Propiedad Horizontal de Abogados, que ese se reúne también en Club Ejecutivos a las 6:30 de la tarde todos los jueves. Entonces, esto es importante que se conozca porque hay acceso a la educación, a la formación. Continuamente se dictan seminarios y demás. Hay que despertar cívicamente a todos los copropietarios, no importa en qué sitio estén, si están como directivos, si están como simples copropietarios, inclusive los residentes, que conozcan de propiedad horizontal para que conozcan sus deberes. Se recomienda que un administrador de propiedad horizontal tiene que haber hecho su curso. Claro, tiene que estar adiestrado, tiene que ser un administrador. Y si no lo es, pues lógicamente la propiedad va a tener tropiezos, va a tener dificultades. Bueno, vale, evidente, creo que es un tema muy importante que verdaderamente nunca hemos tocado en estos 8 años y medio que lleva el programa Personal de Prestigio. Vamos a una corta pausa comercial y seguimos con nuestro invitado de prestigio para esta noche, el doctor Ramiro Saavedra Tenorio. Amables televidentes, estamos en el programa Personajes de Prestigio con un personaje prestigioso para esta noche. Se trata del doctor Ramiro Saavedra Tenorio, experto, conocedor, con una experiencia extraordinaria en propiedad horizontal, tema que estamos tratando para esta noche. Doctor Saavedra, entonces para una persona que vive en una casa o vivió, sí, vive 15, 20 años y se da por irse a pasarse a un apartamento propiedad horizontal, pues también necesita tener conocimientos cómo se convive en este sitio, porque no es lo mismo cuando está uno en una casa común y corriente para ir a convivir con 40, 50 familias. Exacto, usted ha dicho una cosa importantísima. Ahí viene lógicamente una especie de colapso psíquico de vida. ¿Por qué? Porque se cambia toda la estructura de vivir. Ya lo que antes era con mayor libertad, esa libertad se restringe para vivir en comunidad. Y esta hay que aceptarla, pero muchas veces no se acepta y la gente pretende utilizar sus libres derechos que existían, que tenía antes, y conservarlos donde ya los derechos colisionan con mucha facilidad, porque es una, como hemos dicho en un principio, es una forma de vivir el espacio reducido. Y lógicamente que las libertades chocan cada rato, los derechos del uno terminan donde comienzan los del otro. Y eso es muy complicado, pues uno enseñaba a que la casa es de uno y que uno manda y hace, y llegar a otra parte donde ya tiene que pedir permiso hasta el portero, mostrarle de pronto hasta la cartera. Correcto. Una dama de casa, por ejemplo, tiene que abrir la cartera para mostrar, bueno, pues casos, cantidad de cosas. Y ya convivir, ¿verdad? Por ejemplo, en estos días en la prensa leí de pronto en un edificio por ahí que un niño como que tuvo problemas le contó al papá y el papá vino con un revólver y creo que... Y mató a un abogado. Exactamente. De 26 años. Exactamente. Esa es la intolerancia que muchas veces se presenta en las mismas copropiedades, porque por esa falta de adecuación psicológica
a la convivencia con muchos y compartir derechos y obligaciones. Entonces, eso para mí necesita ser algo. Ahora, los comités de convivencia, los consejos de administración, el administrador debe propiciar encuentros en las copropiedades donde ellos están. ¿Para qué? Para que la gente entienda sus derechos y deberes y derechos. Pero no, se llega inclusive a lo absurdo. En un ítem de una asamblea se aprueban estatutos. Y en los estatutos que se han aprobado en una asamblea, que no fueron discutidos, no se cumple por nadie, fueron más bien impuestos para después tener problemas serios. Hay muchos inclusive estatutos hechos por abogados, donde más hay el interés de cobrar rápidamente y entregarlo, que de que los estatutos tengan objetividad y cumplan con su función de regular exactamente de forma pacífica una convivencia para que esto se bien, para que las cuotas de administración se paguen oportunamente, porque una copropiedad donde las cuotas de administración no se paguen oportunamente, pues va a tener una crisis económica. Y luego llega un momento dado donde las asambleas cogen al pobre administrador y le dicen, ¿usted por qué no ha cumplido sus compromisos que están plagados y llenos dentro del presupuesto? Pues no ha podido ejecutar el presupuesto porque no hay plata. Claro. Entonces viene una colisión de situaciones porque muchas veces se exige la copropiedad, todos los copropietarios exigen de la copropiedad que esté a la maravilla, que brille por sus paredes limpias, que brille por sus techos, por sus instalaciones y todo. Pero cuando se habla del presupuesto, entonces es inmediatamente a desconocer las cifras, a pedir rebajas, y entonces ese presupuesto no va a coincidir con los anhelos justos y razonables del copropietario. Entonces la mejor forma de hacer es que, para que eso se entienda, es que el administrador mes por mes, por medios circulares, explique a toda la comunidad de esa copropiedad cómo se está utilizando el presupuesto y qué se ha dejado de hacer por falta de presupuesto. Entonces eso ya los copropietarios son conocedores al final de la jornada del año fiscal de qué problemas tuvo que resolver el administrador para poder cumplir con su misión. Entonces eso es supremamente importante. Ya que la parte económica, casi como en todas partes, es una de las partes débiles allí. Claro, hermano, es vital la parte económica, sin dinero no se puede hacer las cosas. Doctor Saavedra, ha progresado tanto, digamos, ha incrementado tanto esto de la propiedad horizontal que usted me comentaba de que próximamente aquí en Cali van a haber unos congresos muy importantes. Van a haber eventos, sí. La Cámara de Comercio los tiene programados como instructor a un seminario que se va a hacer de conciliación, donde están propiedad horizontal y seguros. Entonces allí pues tengo algo que hacer. Igualmente está en Popayán programado para el mes de mayo también un diplomado en la misma forma, y entonces allá se va a dictar por primera vez en seminarios de propiedad horizontal y de seguros. Sucede también en ICESI, precisamente ayer me entregaron ese documento del ICESI, donde va a haber otro diplomado en seguros, que se lo patrocina Acordese, Asociación de Profesionales de Seguros de Abogados, y entonces allí van a haber instructores supremamente importantes, no solamente a nivel local, sino nacional. Está el doctor Javier Tamayo, que es un tratadista de responsabilidad civil, muy bueno. Está Hilda Nestroza, está también Carlos. Este diplomado lo puede hacer cualquier persona que quiera, o que siempre se necesita que tenga sus conocimientos en propiedad horizontal y en seguro. No, realmente no necesita que la persona sea abogado. Ya. Puede no ser abogado, puede ser un administrador. Doctor Ramiro, este programa Personal de Prestigio, pues nos gusta siempre hablar sobre la persona que hemos entrevistado. Usted es una persona muy inquieta, muy polifacético. Lo conocí a usted en seguros, lo he conocido en varias juntas directivas de Cali. Hablemos un poquito, a ver, sobre... Usted siempre ha sido inquieto en varios temas y en seguros, por ejemplo, que también es un experto en esta materia. Sí. Ya usted está casi descansando, todavía siempre sigue asesorando para los aseguradores, digamos. Bueno, ya mi actividad de asegurador que tuve en algún tiempo ya se transformó a asesor jurídico. Entonces, y el tema es muy importante, ¿por qué? Porque en las copropiedades el seguro es obligatorio mínimo en los bienes comunes. Pero, desgraciadamente, yo me encuentro en las copropiedades que más de un 90% de los contratos de seguro son
Eso es fundamental. Yo creo que una copropiedad no debe desestimar la importancia de un asesor jurídico que esté permanentemente ilustrando sobre las contrataciones. Hay contrataciones importantes de saber manejar, como no solamente los seguros, sino también está la entidad de vigilancia. Hay que saber cómo se manejan los contratos, qué va a pasar con personas que entran transitoriamente a hacer reparaciones en la copropiedad, qué responsabilidad tiene si a la persona le sucede algo. Entonces, todas esas cosas son fundamentales. Por eso un asesor jurídico es importante, pero desgraciadamente se desestima. Y ya los tratadistas hablan de la parte fundamental de ese asesor para que esté permanentemente llevándoles a cabo sus necesidades. Por eso en los seguros es importantísimo que se sepa que no están bien tomados. Muchas veces se toma un seguro y, por ejemplo, existen propiedades privadas hipotecadas. Esas propiedades hipotecadas, el asesor nunca pregunta si hay otro seguro sobre la misma propiedad. Y cuando eso no se pregunta y no se dice, hay duplicidad de pago de seguros y puede dar pie para que o el seguro sea anulable o el seguro ya no tenga vigencia, sea inoperante porque la ley sanciona. Contempla dos partes dentro de la ley que dice que debe informar sobre los seguros y cuando ellos ingresan también. Y por último, también hay muchos asesores que no tienen credencial. Algunos no tienen credencial y deambulan vendiendo seguros de propiedad horizontal. Y resulta que el Estatuto Orgánico Financiero sanciona no solamente a esa persona, sino a la aseguradora que permite que eso se realice, como también a la copropiedad que contrata. Entonces, las copropiedades deben ser supremamente sigilosas, muy cuidadosas en exigir la licencia a cada persona que les ofrece el lugar. Doctor Ramiro, usted ya está más dedicado como a la lectura y de pronto a asesorar personas, digamos, consulta. Ya usted prácticamente no está permanentemente ahora digamos, con personas, pues, digamos, de venta de seguros, sino dedicado únicamente a la asesoría. Porque ya usted inclusive hasta cambió de oficina, pues, porque usted en la playa de Caicedo estuvo como 20 y pico, 30 años. Correcto, yo estoy allá, pero pues las cuestiones de inseguridades, cuando yo me quedaba trabajando hasta de noche, hasta horas de la noche, entonces lógicamente que eso me hizo que emigrara hacia el norte. Pero más que todo mi actividad está dedicada a la investigación, a la academia y a estudiar y escribir es lo que le ha gustado. Entonces por eso es que hay algunas revistas que me piden algunos escritos, hay alguna, yo he escrito para Condominio, he escrito, como te digo antes, para Mercado Asegurador, que es una revista argentina. Y eso es fundamental porque de la investigación y demás se descubren cosas importantes e interesantes. Qué bueno, mi doctor Saavedra, hombre. De todas maneras, lástima que nos agotó el tiempo, pero yo creo que fue una charla muy importante porque de verdad que primera vez que hay una persona tan conocedora en este tema. Le agradezco mucho, doctor Saavedra, por haberme acompañado al programa Personal de Prestigio y pues, lo felicito porque ya usted está prácticamente en una etapa de lectura, de algo como más suave, sin tener que asesorando a todas estas personas muy conocedoras de ese tema. Mil gracias y hasta una próxima oportunidad más evidentes. Y doctor Saavedra, muchas gracias. Muchas y gracias nuevamente muchos éxitos de todo y muchas gracias por darnos la oportunidad a los amables televidentes porque cerca de 70.000, 80.000 personas nos están viendo en este momento y yo creo que algo tiene que quedar bueno para las personas que de pronto quieran ingresar a una propiedad horizontal, pues que se den cuenta que hay unas normas y unos reglamentos que hay que cumplir. Mil gracias y hasta el próximo jueves que tenemos otro personaje pues, muy importante a presentarle a ustedes. Muchas gracias.